Pues la guerra ha existido históricamente desde que somos habitantes del planeta y ha sido un mecanismo desde la formación de los estados, de la república, para consolidar unas fuerzas ganadoras y otras perdedoras. La historia pues nos ha tenido en procesos de guerra, procesos de paz, en muchísimas naciones, pero refiriéndonos a Colombia, en Colombia hemos vivido, según por ejemplo el libro de Jorge Orlando Melo, en guerras especialmente, cuando analizamos la historia, Raúl, de quiénes fueron los españoles que nos conquistaron, cómo venían, qué traían, cómo abusaron de los indígenas, cómo por el oro y por las riquezas nos trajeron el odio, nos trajeron la polarización, y yo creo que uno de esos, si uno estudia, y lo sabe más Raúl que yo, que es uno historiador y conocedor de estos temas sociológicos y aún en la psicología de las masas, cuando uno analiza, por ejemplo, quién fue a Bogotá, un hombre culto como Gonzalo Jiménez de Quesada. Por eso Bogotá tiene la cultura que tiene hoy. ¿Quién fue Jorge Robledo en el occidente colombiano? Con otra cultura. Jorge Robledo, que fue decapitado en Pácora, Caldas, que bajó por ciertos departamentos, especialmente Antioquia. Mire, por ejemplo, el comportamiento de algunos sectores de Antioquia. Entonces, cuando uno analiza Rodrigo de Bastidas, en Cartagena, tenía una formación, pero fue un hombre que permitió también ciertos excesos en Cartagena. Uno analiza, por ejemplo, cuál fue la república que consolidó la paz, que hoy es una de las más pobres del continente americano, Haití. Desde Haití Simón Bolívar cruzó. Y yo que tuve la posibilidad de estar en Puerto Príncipe, allí estuve con el actual canciller Álvaro Leiva en el 2007-2010. Fuimos invitados por organizaciones sociales a colaborar con las personas del terremoto que quedaron con complicaciones del terremoto. Y cuento en mi libro lo que nos sucedió en Haití. Yo cometí un error. Me obsequiaron, les debo utilizar esa palabra, un bebé, Solmax, que había perdido la mamá, el papá y 2 hermanitos. Y pues, no sé, seguramente debió haber sido por las circunstancias, me faltó valentía. Me dijeron, llévese ese niño para Colombia. No fui capaz y fue adoptado por una familia en Lyon, Francia. Y todo eso proviene de confrontaciones. Y Haití, sí, mire las confrontaciones que ha tenido. Mire ahora, para hablar de hace 1 o 2 años, lo que acaba de suceder. El presidente Moïse, en ese momento que estuvimos en Puerto Príncipe, era una persona del sector empresarial. Y yo quedé aterrado, ¿sabe? Cuando pasaba por una avenida principal en Puerto Príncipe, país de mucha violencia y de mucha injusticia social, yo creo que de los del mundo de mayor injusticia, con países africanos, la única edificación que no se había caído es la de Porsche. ¿Y pero qué hace aquí en esta avenida? Y un carro expuesto en una pobreza de esas. Y yo lo cuento en el libro, el hotel que se cayó, el Hotel La Montana, que fue hace muchos años epicentro de violencia. Entonces, por contar que cada ciudad, cada país tiene su violencia, pero la peor violencia es la desigualdad social. La peor violencia es como, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional no condena la deuda externa de países pobres. Y eso es traernos otra clase de violencia y de injusticias sociales. Entonces, para hablar y concluir, la violencia ha sido histórica y la Biblia sí que la trata.
Y el primer hombre violentado fue Jesucristo. El primer hombre violentado fue Jesucristo, para no hablar de nuestro libro sagrado de la Biblia. El primer hombre traicionado fue Jesucristo. El primer hombre libertado fue Jesucristo. Entonces, todo nos trae una enseñanza que nace del principal libro histórico que para mí es la Biblia. Por aquí vi ahora un libro y uno de esos conquistadores que hablaba antes, y ya le respondo, quien violentó la primera mujer fue Hernán Cortés contra la Malinche. Hernán Cortés, Perú. Y ahí se reflejó todo lo que fue Policarpa Salabarrieta y Antonia Santos. De ese comportamiento histórico. Y nace lo que hoy es una cultura de violencia y lo que es el feminismo. Porque fue la defensa de esas mujeres contra la vulneración. Y hablando de injusticias, ¿cómo es posible que solo, Raúl, en 1957 se le otorgue el derecho a la mujer en votar, para votar? ¿Y cómo es posible que en países como en Arabia Saudita todavía la mujer tenga que utilizar ciertos velos, ciertos temas, por temas eminentemente religiosos? Y hay tres temas que mal manejado hacen un daño inmenso: la política, la religión y la economía. Ese es un gran actor de desigualdad, de injusticia y de violencia. Para ir a su tema del gobierno Petro. Y tengo toda la autoridad para hacerlo, porque tengo que recordarle que ahora que tiene nuevos amigos, porque la dinámica política es atraer a nuevos amigos, porque sin esos amigos, así estén cuestionados por algunos, no se hubiese descubierto, por ejemplo, lo que iba a ser el robo de las elecciones del Congreso de la República, por la experticia de esos tigres que trajo Petro a su campaña, con una duda de que tengan una agenda propia y que sean un peligro. Por ejemplo, no voy a mencionar nombres, pero ahí hay unos personajes que a mí me generan inseguridades. Que la política es dinámica, sí. Ministerios. Me parece que hay 3 ministros que están por encima del mal y del bien, que son Antonio José Ocampo, Álvaro Leiva y Cecilia López. Hay otros valiosos, muy interesantes, pero muy desconocidos. Pero bueno, hay que atraer algunos sectores. Frente a la propuesta de la paz total, me preocupa el tratamiento con las bandas, me preocupa el tratamiento con los sotas, me preocupa el tratamiento con la oficina de Envigado, me preocupa el tratamiento con las antiguas Bacrín, con aquellos jefes paramilitares que están todavía en las cárceles colombianas pidiendo pista. ¿Y cómo va a ser el tratamiento entre un delito político como el del ELN histórico? Porque uno no puede tener un tratamiento igual entre el ELN, que nació en 1964 por una desigualdad social, lleva 50 años también como las FARC, a un tratamiento con las bandas. Entonces, ese tratamiento está contemplado en 2 propuestas, que la ley de orden público que presenta el senador Cepeda lo establece, que es el acogimiento o sometimiento. Yo creo que va a atender este nuevo proyecto de ley que va a ser discutido en el Congreso al acogimiento. Si no se acogen, hay que someterlos por la fuerza del Estado, pero ya en otras condiciones. No pueden ser tratados como un delito político. Tienen que ser tratados con unas garantías jurídicas. Y lo que yo propongo es que vayan a la JEP. ¿En qué estoy en desacuerdo, Raúl? En que el ELN plantea otra JEP diferente a la que ¿para qué más burocracia si tenemos a la actual JEP? Reunamos esa experiencia. Yo fui asesor de la Jurisdicción Especial, fui el lobista de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la 1957 del 2018, de la Ley de Procedimiento, y la verdad es que invito al ELN a que no creemos más burocracia y que en un proceso de paz vayan a la JEP, que vayan a la JEP todos, que digan la verdad, porque si dicen la mentira, hay algo muy importante en el Acuerdo de La Habana, y es
la comisión histórica que presidió lamentablemente el fallecido Alfredo Molano. Entonces, si no cuentan la verdad, ya hay unos dossiers. Entonces, esos dossiers que fue investigado nada más y nada menos por Alfredo, el doctor de Subiría y otras personas muy valiosas, estudiaron cada fenomenología del conflicto en Colombia. Y saben quién es quién, y en la JEP saben quién es quién. Entonces no pueden mentir. Por eso, muchos políticos que no han dicho la verdad, la JEP, cuando comparecen a la JEP no los admite, porque están mintiendo. Entonces esa paz total es bienvenida, pero aquí el tema central es el narcotráfico. El narcotráfico. Y no solo el narcotráfico, la extradición. Entonces son elementos que deben ser muy bien tratados, porque si esas bandas dicen, vea, es que por el Urabá, por los Montes de María, hay estas rutas de cocaína, pues estoy seguro que el gobierno de los Estados Unidos respaldará ese proceso. Pero aquí no podemos dejar de desconocer que llevamos muchos años siendo respaldados, gústele a la izquierda o a la derecha. Yo soy un hombre del centro. Yo, por ejemplo, voté por Petro, pero no pertenezco al pacto histórico. Yo soy un hombre independiente. Y por eso lanzo mis preocupaciones sobre ciertas personas que hay al interior del gobierno del presidente Petro, que hay que tenerlos así, con ojo avisor, porque creo que tienen una agenda propia. Y esa agenda propia no quiere decir que ahora que se inician los diálogos regionales, ya se inició en Turbaco, Bolívar, pues todo el mundo ya quiere meterse en estos temas. Y hay que tener mucho cuidado con esos elementos de la paz total, porque si no se cuenta la verdad, si no se cuenta la ruta, si siguen asesinando como una joven en el Urabá antioqueño. Yo estuve hace 15 días en Medellín invitado por Luis Guillermo Pardo, un hombre de un valor inmenso, y la doctora Rocío Hoyos, Surani Arboleda y Víctor Tobón, personas que deben estar en los diálogos regionales, y me mostraban el mapa de lo que está pasando en el Bajo Cauca antioqueño. Preocupación, porque allí el tema central es el tema del narcotráfico, y asesinaron una niña, le sacaron los intestinos para entrar a un proceso de negociación. De esa manera no es. De esa manera, porque son delitos crueles, delitos de lesa humanidad. Y si van a entrar en un proceso de narcotráfico, de negociación de esa manera, yo creo que le va a quedar muy difícil al gobierno Petro hacer la paz total si no hay verdad, si no hay reparación, verdad, reparación, justicia. La justicia en Colombia, mientras no haya separación real de los poderes en Colombia, la justicia no va a ser justa. No es posible, Sandra, tú que eres jurista, que el fiscal del Tolima, de Sucre, de Caldas, sea del senador tal o del representante tal, que lo nombre el fiscal, que lo lleva el político tal, que dice, yo voto por usted, pero me da la fiscal para perseguir al adversario político o para perseguir a los enemigos políticos. Y para nadie es un secreto que tanto la Procuraduría, mire el Contralor que acaba de salir, da pena, da pena. El perfil de los funcionarios que estamos llevando por ser los que le hacen las tareas fáciles a ciertos políticos sin tener la formación, sin tener la historia. Entonces cualquiera, estamos llevando a cualquiera, a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Fiscalía, a perseguir a quienes defendemos la paz o quienes somos referentes éticos, para montar mafias en las regiones, mafias políticas y de narcotraficantes y de lavadores de activos. Y eso hemos llevado a la política, da asco. Cuando uno va y dice este tipo de dónde surgió, entonces hay carteles. ¿A qué viene el tema? Yo planteo aquí algo que no gusta. Es que yo creo que para hacer la paz con el ELN es lo que planteaba su admirado Álvaro Gómez Hurtado, que usted señaló en el libro. Es que cuando Álvaro Gómez, Sandra y amigas y amigos, planteaba cambiar el régimen, es que la culpa no es solo del presidente de la República. El régimen es todo un proceso integral. Es la geopolítica mundial. Son los Estados Unidos.
son los gremios, es la ciudadanía activa y la inactiva, es el establecimiento político, económico, judicial, es todo un engranaje que supera al presidente. El presidente es un ordenador de país, claro. Por eso hay presidentes que lo cooptan todo. Entonces el régimen es diferente al gobierno y un gobierno es diferente a un Estado. Por eso la gran ventaja del Acuerdo de La Habana que logra Álvaro Leiva es ir a La Haya y blindar el proceso por 3 periodos presidenciales para que la justicia restaurativa y la justicia retributiva se impongan y la reparación y la no repetición se impongan como algo simbólico no solamente para las FARC. Porque yo que trabajé en la JEP, hay más de 1.500 militares que están allá. Y yo fui y visité, y cuento en mi libro, al presidente Álvaro Uribe. Y yo renuncié al Instituto de Turismo siendo alcalde Gustavo Petro, a favor del uribismo, sin ser uribista. Pero sacrifiqué mi cargo, estaba viajando por todo el mundo, 20 países, delicioso estaba pasando. Pero yo tengo que hacer un acto en el camino, cuando me piden. Y ahí incumple el uribismo y estos generadores de odio, porque mire lo que dice Raúl con la señora que trata tan feo. Señora debe ser judicializada, a Francia Márquez que la trata de simio. ¿Qué es esa bellaquería? ¿Qué es esa infamia? Si nosotros provenimos de los negros, y qué honor decir que soy negro, de los indígenas, es que ¿de dónde cree que se viene un poco de cultura mafiosa que hay aquí en el país? ¿Cómo tratan a una señora? Esté uno de acuerdo o en desacuerdo con lo que expresa, como esa señora es un simio. ¿Qué es eso? Y el odio que genera una senadora del Centro Democrático macartizando, y vaya que le busquen allá, que le levanten las cobijas a ver qué es lo que tienen. Atacan para poder defender cosas ocultas que tienen. Entonces, eso no puede ser el país. Pues, ¿cuál es mi propuesta? Si no se logra unas verdaderas reformas, yo estoy seguro que Gustavo Petro convoca una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Es la única que cambia el Estado Social de Derecho en Colombia. Porque cuando uno ve a ciertos congresistas, sí, ¿cómo es posible que una campaña al Senado en la costa o en el país cueste que 20.000 millones de pesos? Personas como nosotros mejor retiran. No, pues gracias a uno se retira de esos temas. Yo fui concejal de Bogotá, pero llegué con 10 millones de pesos. No fui principal, me tocó ahí un rebote, pero de poco tiempo. Pero la verdad, así no vale la pena hacer democracia en Colombia. Pues que en la costa, que en Barranquilla, que en Caldas, hemos visto todos estos temas de corrupción de políticos, ¿para qué? Pues ahí es donde está la esencia, es en cambiar el régimen. Estoy de acuerdo con Álvaro Gómez Hurtado. El régimen lo es todo. Escoge del Estado y lo está intentando Petro. Porque lo está intentando Petro. ¿Y cómo es posible que en 48 días piensen que ya Petro tiene que hacer las grandes reformas del Estado, Raúl, en 48 días? Y salen a marchar, pero salen a marchar con el respeto, porque un presidente es el presidente de todos. Yo estuve desde por el centro, señoras del estrato 6 y 5, y mucha gente fue pagada en las regiones. Fueron pagados, manifestaciones pagadas. Esas 60.000 personas que como un gran hecho que merecen nuestro respeto, y los felicito por haber hecho esa marcha. No comparto la forma, porque uno no puede negar, como está sucediendo hoy en Nicaragua, el derecho a la oposición o atacar a la iglesia, que me parece que fue desconceptualizada la posición del gobierno del presidente Petro. Afortunadamente el canciller Álvaro Leiva sale y expresa su protesta, porque también es aberrante lo que sucede en Nicaragua. Es que aquí no estamos defendiendo ideologías de izquierda ni derecha, sino actitudes comportamentales. ¿Cómo es posible que el presidente Daniel Ortega y la esposa, que es una tarotista, la vicepresidenta y sus hijos son los que manejan el Estado? Entonces, ¿cuál democracia estamos hablando? Me parece que corrigió bien el canciller Leiva. ¿Y cuál es entonces mi experiencia con Leiva? Lo conozco desde el 2005 y comienzo con él
eh, Sandra, Raúl, John, todos amigas y amigos, a recorrer el país de manera silenciosa. Por eso llamo mi libro de la paz silenciosa, porque mucha gente hemos trabajado por debajo de la mesa. Y yo dije, pero es que si yo he expuesto mi vida, una investigación que me abrieron en Caldas, yo sé que no fue jurídica, es que por 4 millones que no se perdió del 2008, sé que es contra la ley, contra el proceso de paz. Así cierta señora que está hoy en la administración pública diga que no. Hombre, porque no le ha tocado dormir en las selvas como nos ha tocado calladitos. Y si alguien ha trabajado, tú lo sabes, Raúl, que eres un gran historiador, y todos, y es de la burguesía colombiana, es Álvaro Leiva. Desde 1984 lo encanaron por buscar la paz. A mí me persiguieron en el departamento de Caldas por buscar la paz. Alguien dice que fue un tema administrativo. No, ahí hay más temas de fondo. Ahí hay temas de fondo. Que la orden fue deténganlo en la JEP. Entonces, la gente que no conoce la realidad, o que son solamente escritos en el derecho penal o en el derecho civil, no conocen el meollo del asunto, el vuelo de las aves, pues se refieren a otros temas. Pero la verdad es que Álvaro Leiva, desde el 2005 lo acompañé. Primero ese ejercicio que lo conté en la Javeriana con su presencia y la doctora Sandra. El intercambio humanitario en Florida de Pradera para liberar a los diputados del Valle del Cauca. A mí me tocó recibir, queridas amigas y amigos, los cadáveres de los diputados del Valle del Cauca. Triste. Yo lloraba como un niño chiquito, un olor fétido ya los cadáveres, que el doctor Leiva, a diferencia de los burócratas de La Paz, nosotros conseguíamos los tiquetes calladitos con Noruega, él lo conseguía con Francia, porque lo hacíamos con convicción. Y nos fuimos a Florida y Pradera. El doctor Leiva contó en la Filbo y contó en el video que ustedes tal vez vieron, como un día me dice Luis Fernando, usted que es aventado, váyase arriba a Florida y ahí se va a encontrar con un frente guerrillero. Y yo me fui y me encontré con el bloque de Catatumbo y me dijeron que camine y se queda usted con nosotros. ¿Qué llevaba yo? Todo el mapa de cómo iban a ser liberados los diputados. Estaba trabajando calladito porque si no me hubieran matado, me hubieran asesinado. Inteligencia que nos perseguía. Y Leiva se fue. Estuvo perdido una semana en las selvas con sus botas, porque él es de botas. Él es un convencido de esta vaina. Y qué homenaje. Felicito al doctor Petro, lo felicito, presidente. La designación de Álvaro Leiva es un homenaje a un apóstol de la paz, perseguido por un partido conservador que tiene ahí un estadista como Álvaro Gómez, como J. Emilio Valderrama, como Luis Carlos Galán, como Otto Morales Benítez, como Hernando Agudelo Villa, gente estadista. Ahí ahora hoy en día cualquier lagarto quiere ser candidato presidencial. Cualquier pendejo que tiene 20.000 o 50.000 millones de pesos o que representan mafias quiere ser candidato presidencial. Cualquiera, sin no contar con esto. Y todos tienen el derecho, pero el país no se puede seguir equivocando en la elección de los candidatos presidenciales. Tuvimos un candidato presidencial que porque el presidente Uribe dijo que no conocía el país. Iván Duque no conocía el país. Entonces, esa es la política hoy en día en Colombia. Y entonces, Leiva, que es un estadista, ha trabajado desde hace 45 años, desde Belisario Betancur La Paz. Primer intentamos el intercambio humanitario entonces, Raúl, no se pudo. Y le fui a contar el doctor Leiva al doctor Santos, ministro de Defensa, y Santos se nos atravesó para ese intercambio humanitario, sin querer decir que yo felicito a Juan Manuel Santos por haber convocado el proceso de paz, lo admiro por haber convocado el proceso de paz, cometió un grave error, haber ignorado a Leiva, por eso se demoraron 6 largos años. Admiro a mi paisano, yo soy caldense Humberto de la Calle, un hombre serio, muy buen tipo, pero a él le pagaban, él nunca ha dormido en las selvas, él nunca ha buscado la paz embotado como lo hemos hecho nosotros. Se ganaron muchos tipos de la paz, contratos millonarios, sueldos, embajadas, y nosotros trabajando en silencio la paz de Colombia, colocando en juego, Sandra, nuestras vidas, porque el otro escenario, fuimos a sucumbidos. Me dice el doctor, este fue el primer escenario, intercambio humanitario, asesinato a los diputados, no se pudo. Uribe le dice a Leiva, porque quien llama a Leiva a hacer el intercambio es Álvaro Uribe, porque ellos fueron senadores en su época. Le dije, ayúdeme en esto. Y va a hablar con Santos. Santos quería ser candidato presidencial, y si hacía el proceso de paz,
no hubiese sido el candidato de Uribe Santos sin Uribito, Andrés Felipe Arias, porque ya estaba en Florida de Pradera atacando el proceso de paz. Ustedes lo recuerdan, que se iban con una camiseta, no al intercambio humanitario. ¿Y por qué se frustra la candidatura de Uribito? Porque ganó Noemí Sanín la consulta conservadora. Y ahí es donde se frustra todo eso. Entonces entra Juan Manuel Santos por la mitad. Porque el candidato de Uribe era Andrés Felipe Arias y se frustra. Y lamento en lo personal lo que le sucede. A mí me parece que 17 años es un tema injusto para Andrés Felipe Arias. Y que en este acuerdo no solamente Andrés Felipe Arias, Marcelo Torres, casos simbólicos deben ser tratados para que esos casos se analicen respetuosamente de otra manera. Entonces, en intercambio, luego nos vamos, les cuento entonces, y me dice el doctor Leiva, nos vamos para el Ecuador. Y me fui, y ahí me sacó unas botas, yo calzo 39, 40, 42, yo era en 3 días en las selvas, durmiendo en las selvas, haciendo las necesidades en los chontos, que son los huecos que hace la guerrilla, buscando reunirnos con Raúl, porque lo que queríamos era filtrar a Uribe para hacer un proceso de paz con los americanos. Entonces, si se dan cuenta, nos mataban. Muy delicado, porque Uribe, el gran problema de Uribe es que no reconoció el conflicto, Raúl, y no lo ha reconocido. Ahora está siguiendo, yo lo felicito por reunirse con Petro, presidente Uribe, y a usted lo buscamos. Y yo estuve ahí cerca, al Centro Democrático, los invité a La Paz. Entonces renuncio al Instituto de Turismo y apoyo a Oscar Iván Zuluaga por la paz. Y qué persecución tan berraca. Este tipo es de las FARC, este tipo está un odio. Yo no entiendo qué tienen en los corazones. Un odio visceral. Un odio visceral. O qué es lo que ocultan. ¿Por qué les da miedo la JEP? ¿Por la verdad? ¿Por qué atacan a la JEP? ¿Por la verdad? Entonces, Leiva construye todo eso. Y luego aparece, sucumbidos, estamos sucumbidos, 15 días antes asesina, después de ese viaje, no sé cómo, yo sé que nos estaban haciendo inteligencia porque nos fuimos por todo el río San Miguel calladitos, Ecuador, frontera de Ecuador con Putumayo, calladitos, hasta me iba a poner una peluca parecida como, a ver si no me reconocían por la calva, pero una cosa muy, muy berraca, me fui con un sombrero. Y estuvimos allí. A los 15 días asesinan a Raúl Reyes. Estamos buscando la paz. El otro gran problema de Juan Manuel Santos, ¿cómo asesina de la manera como hicieron Alfonso Cano, que era el civilista de las FARC? Entonces empiezan con una estrategia para demostrarle a Uribe que él era el candidato, asesinando. Y luego comete un error inmenso, que todos lo recordamos, el hermano de Alfonso Cano, que fue concejal Roberto, siendo yo director del Instituto de Turismo, él era concejal de Bogotá, Roberto Sáenz, familia Chapineruna, y se va y se abraza con Santos, acabando de asesinar al hermano. Eso genera al interior de las FARC unos choques inmensos. Entonces asesinan a Reyes, matan a Reyes, y Leiva estaba detrás de todos esos procesos. Entonces, desde el 84, Tlaxcala, Cravo Norte, Martín de la Sombra, hasta Juan Manuel Santos. Y todos esos procesos tienen en Álvaro Leiva el gran interlocutor de la paz. Y en ese proceso, la etapa final, Juan Manuel Santos, para no ir en los otros gobiernos, que me vuelvo muy extenso en mi tema, niega por celos por el Nobel a Leiva. Pero se cae el proceso. ¿Y qué hace Juan Manuel Santos? Llama a Roberto Pombo, director del Tiempo, Iván Cepeda, Roberto Pombo, Iván Cepeda y a Enrique Santos Calderón. Y les dice, qué bueno que conozca esa historia, John. Y les dice, vaya, hablen con Leiva, porque se nos cayó el proceso de paz y sin Leiva. Pero cometió un error el alto comisionado y Humberto de la Calle por celos. ¿Por qué? Porque César Gaviria quería que la paz fuese liberal y no nacional. Y la paz es de Colombia. Y la paz era invitando a Uribe. Y la paz es con todos. Por designar a un hombre como el doctor Álvaro Leiva, canciller de la República. Es el mejor homenaje que usted le puede hacer. Y lo veo sin celos, porque hay gobernantes que nombran, como el ministro del Interior o de Defensa que tuvimos, que dan para jefes de unidad de Indumil. De Indumil, no para ser ministro.
Yo creo que hay algo que le está haciendo mucho daño a la sociedad. Es muy importante, y es esto. Ya la urbanidad de Carreño, todos nos sentamos a la mesa, Raúl, con nuestros padres, ya los que pues ya perdimos nuestros padres, y uno ve el hijo o la hija con toda la información de violencia, metiéndole a los niños, ya un niño de 3 y de 4 años está manejando índices de violencia. Y la internet ha cambiado, por lo menos en los últimos 20 años, la unidad familiar. En mi departamento de Caldas, yo he vivido en Bogotá hace 40 años. Yo soy ya más bogotano que el carajo. Llegué a 17 años, pero nací en Caldas y no me he desvinculado porque pues, uno va y visita a la familia. Me fui 2 años, como le dije, a prestar mi servicio militar y de otros aspectos. Organizaba yo unos eventos bellísimos en las casas de la cultura con la Orquesta Sinfónica de Caldas. Beethoven, Schubert, la serenata de Schubert. Iban 20 personas. Y llegaba Franci, llegaba Paola Jara, llegaba Luisito Muñoz, por poner un ejemplo, Darío Gómez, ya, hablando de prostitución, de trago, de borrachera, de resentimientos, de odios. Yo cuando estuve allá, pues no digo que yo odiaba esa música, hoy en día la escucho yo y me recuerdo novias del pasado y cosas y historias, pero la verdad que eso incita a la violencia y al odio. La paz silenciosa es por la persecución política que tuve, que me silenciaron 3 años para poder seguir participando en estos procesos por una instrumentalización de la justicia. La mordaza. La mordaza. Cuando hablo con Petro me dice: Luis Fernando, usted es un preso político. Porque yo venía trabajando en la JEP muy bien, sé que estaba renunciando, pero los elementos que confluyen en torno a una persecución judicial que sufro no es tan de rutina como la señora que está nombrada en el gobierno de Petro piensa. No era tan de rutina, era un tema de mucho fondo, en donde estuvo en juego aún nuestra propia vida. Y la verdad es que trabajar por esto, ¿por qué? Porque a uno le hacen inteligencia. Y yo sabía, yo no he cambiado mi número de celular desde que salió los celulares, porque no tengo nada que esconder. Entonces, ¿para qué me tengo que estar? Si apagará uno el celular por temas de tiempo y de otros elementos, pero en Colombia se instrumentaliza la justicia para perseguir especialmente a quienes tenemos unas convicciones, unos ideales, y descubrieron que yo estaba haciendo este trabajo silencioso. Yo lo resumo en un pensamiento de Johan Galtung, pensador noruego: los conflictos nunca se acabarán.